Buenas tardes, excelentísimo vicerrector de la Universidad de Jaén, excelentísimo fiscal en Jaén, periodista José Líbana, presidente de Amnistía Internacional, sección de Jaén, decanos y decanas, presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Linares y presidente de la Asociación de Amigos del Sahara en Jaén, delegado saharaui, amigas y amigos, compatriotas saharauis. Quiero iniciar estas palabras agradeciendo a Amnistía Internacional, a la Universidad de Jaén, a las asociaciones de amigos del pueblo saharaui de Jaén y Linares, la invitación que me han dirigido para participar e intervenir en esta conferencia, y agradecer también el esfuerzo y la labor que desde la solidaridad internacional se efectúa en apoyo al pueblo saharaui. Del mismo modo, me honra poder agradecer expresamente a Amnistía Internacional la importante labor que desarrolla en defensa de los derechos humanos en el mundo y de modo especial su actividad en la defensa de los derechos humanos de la población saharaui, mediante continuos llamamientos a la comunidad internacional para obtener el cumplimiento de la legalidad internacional en el Sáhara Occidental, con las campañas reclamando la liberación de los presos políticos saharauis y con sus denuncias contra la tortura y los malos tratos de los ciudadanos saharauis. Señoras y señores, desde la ocupación ilegal marroquí de mi país, Sáhara Occidental, el 31 de octubre de 1975, Marruecos viola sistemáticamente todos los aspectos de los derechos humanos. Así, el régimen marroquí ha sembrado el terror contra la población civil saharaui. Miles de civiles saharauis se vieron obligados a huir de los territorios ocupados del Sáhara Occidental para salvar sus vidas. Sus campamentos temporales durante el exilio detectados por el ejército marroquí fueron bombardeados por la aviación marroquí con bombas prohibidas, bombas de napalm, fósforos blancos y bombas de racimo, lo que ocasionó muchas víctimas y muertos. Los supervivientes están viviendo desde hace 40 años en condiciones de vida muy difíciles en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf, en territorio argelino. Los civiles saharauis que no pudieron huir de los territorios ocupados del Sáhara Occidental sufrieron graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra ellos por el régimen marroquí. Cientos de civiles saharauis fueron secuestrados por las autoridades marroquíes, desaparecidos durante muchos años, muchos de ellos incluso muertos bajo tortura, mientras que el destino de más de 500 saharauis secuestrados desde 1975 aún sigue siendo desconocido. En los territorios ocupados del Sáhara Occidental y en el sur de Marruecos sigue estando presente la represión del ocupante marroquí hacia la población saharaui. Población que es encarcelada por expresar sus ideas, su derecho a la libertad y el cumplimiento de la legalidad. Las cárceles marroquíes se han poblado de jóvenes activistas saharauis que son torturados, vejados y sometidos a juicios injustos,
y nulos por parte de la administración marroquí, negándoles todos sus derechos. Así, el uso excesivo de la fuerza se sigue practicando por el Estado de Marruecos contra los manifestantes saharauis que reclaman pacíficamente sus derechos legítimos. Este uso excesivo de la fuerza se ha traducido en algunos casos a graves secuelas físicas a las víctimas, así como la vulneración del derecho a la vida. Recordamos los dolorosos asesinatos de civiles saharauis en los últimos años, solo en los 3 o 4 últimos años, por las fuerzas de ocupación marroquí, que aún permanece impune, como son el del joven Hassan el-Wali, muerto el 28 de septiembre de 2014 en la cárcel de Dakhla; el joven de 18 años Rashid el-Mamoun en septiembre de 2013; el del joven Moishan Mohammed en septiembre de 2011; el de Said Dambar, asesinado en diciembre de 2010; el de Babi Gerger en noviembre de 2010; el del niño de 14 años, Gerhi Najm, asesinado en octubre de 2010 por balas; el de la mujer saharaui Hajetou Bouhaya en 2011, y tantos otros, que son evidencias ostensibles de la permanente acción violenta del gobierno ocupante de Marruecos contra mi pueblo en los territorios ocupados. Del mismo modo, el Estado de Marruecos continúa utilizando la detención arbitraria de civiles saharauis por expresar pacíficamente sus opiniones políticas a favor del derecho del pueblo saharaui a la libre determinación, y que exigen el derecho del pueblo saharaui a la soberanía sobre los recursos naturales y pesca en el Sáhara Occidental. Muchos presos políticos saharauis han sido sometidos a juicios por el régimen ocupante marroquí, y muchos otros civiles saharauis son secuestrados, severamente maltratados y luego liberados sin ser deferidos a la justicia marroquí. Los juicios de los presos políticos saharauis están contaminados de varias irregularidades y abusos que afectan a las condiciones de un juicio justo. Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva, contraviniendo la Declaración Universal de Derechos Humanos y poniendo en tela de juicio la independencia de la justicia marroquí. Tengo que recordar que hoy son más de 50 presos políticos en diferentes cárceles marroquíes y del Sáhara Occidental, en Dakhla y en el Aaiún, exactamente. Entre ellos 21 presos políticos condenados en 2013 por un tribunal militar marroquí con duras condenas que van desde 20 años de privación de libertad a la cadena perpetua. Y aquí tenemos que citar el caso de Hassan el-Wali. Ahí está poniendo justicia para Hassan el-Wali, que ha sido condenado con cadena perpetua y a su ausencia, que estaba estudiando aquí en España, y pidió asilo político. Y lamento mucho que el gobierno de España ha negado el día 19, ha negado el asilo político para Hassan Aliya. Estos presos políticos saharauis siguen viviendo en condiciones carcelarias deplorables, a pesar del compromiso del Reino de Marruecos en la mejora de las condiciones carcelarias en las cárceles marroquíes. La tortura y los tratos degradantes todavía se practican contra los civiles saharauis detenidos arbitrariamente por los servicios de inteligencia marroquíes. Y ello a pesar de ser contrario al principio
universal de la criminalización de la tortura y construir igualmente una violación del propio Código Penal marroquí. En muchos casos, los menores y las mujeres saharauis detenidos arbitrariamente son sometidos a tratos degradantes. La justicia marroquí sigue sin investigar, no quiere investigar los casos de tortura y tratos degradantes de las denuncias presentadas por las víctimas civiles saharauis. Funcionarios de seguridad marroquíes que son responsables de las torturas, que son implicados en la tortura y los tratos degradantes, siguen gozando de la total impunidad y están en algunos casos incluso promovidos en sus carreras profesionales. Honorable audiencia, estas violaciones y abusos de los derechos humanos son cometidos por el régimen de ocupación marroquí incluso después de la creación en Marruecos del Consejo Nacional de Derechos Humanos, CNDH, que es una institución que se supone creada para proteger a la sociedad marroquí y saharaui contra violaciones de los derechos humanos. Pero lamentablemente la CNDH, que es el Consejo de Derechos Humanos marroquí, se encuentra en su funcionamiento y rigor muy por debajo de las normas y principios de la Declaración de París que rigen el establecimiento de los derechos humanos a nivel nacional. El régimen marroquí persiste en las violaciones de los derechos humanos contra los civiles saharauis pese a los llamamientos de respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental formulado en los informes anuales del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en los países del mundo y de las organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y Derechos Humanos, la Federación Internacional de Derechos Humanos, Frontline Defender, y a pesar de la aprobación de las resoluciones del Consejo de Seguridad y los informes periódicos del Secretario General de Naciones Unidas dirigidas al Consejo de Seguridad, pidiendo cada vez el respeto de los derechos humanos en el Sáhara Occidental. Señoras y señores, con el fin de engañar a la opinión pública internacional y de encubrir sus crímenes en el Sáhara, el régimen marroquí lanzó una campaña maliciosa contra nosotros como defensores de derechos humanos, contra el Centro Robert F. Kennedy para la Justicia y Derechos Humanos y en contra de las diversas organizaciones internacionales de defensa de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, y también contra la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, AMDH. En este contexto, el rey de Marruecos, en su discurso de noviembre de 2013, acusó a estas organizaciones que visitaron el territorio del Sáhara Occidental haciendo informes sobre la situación de los derechos humanos de ser organizaciones no objetivas y carentes de imparcialidad, imputándoles haber recibido dinero y sobornos con el fin de empañar la imagen de Marruecos. E inmediatamente después de ese discurso, las autoridades marroquíes en el Sáhara Occidental impidieron la entrada al Sáhara, al territorio, a más de 50 extranjeros de diversas nacionalidades que se trasladaron al territorio para investigar y verificar la situación de los derechos humanos de la población saharaui, reunirse con los defensores de derechos humanos y las víctimas de la represión marroquí. Con el ánimo
de estimular la enemistad entre marroquíes y saharauis y queriendo destruir la convivencia entre ambos pueblos, marroquí y saharaui, el Estado de Marruecos sigue fomentando y patrocinando campañas públicas de incitación al odio contra los saharauis, orquestándolas en los medios de comunicación marroquíes. La mayoría de los periódicos, partidos políticos, sindicatos y la sociedad civil marroquí. Este clima de intolerancia promueve los ataques violentos contra la población civil saharaui por parte de los colonos marroquíes que residen en los territorios ocupados, lo que constituye un grave riesgo para el mantenimiento de la paz civil en el Sáhara Occidental. Señoras y señores, en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, todas las formas de ejercicio de la libertad de expresión y el establecimiento de asociaciones siguen prohibidas a los saharauis por las autoridades marroquíes. Las dos principales asociaciones saharauis de los derechos humanos, en este caso el CODESA, que es el colectivo de defensores saharauis de derechos humanos que presido, pero que sigue siempre sin autorización legal de parte del gobierno marroquí, y la SBDH, Asociación de Saharaui de las víctimas de violaciones de derechos humanos, siguen privadas de su derecho a reconocimiento legal. Los derechos socioeconómicos de la población saharaui siguen siendo violados por el Reino de Marruecos y, en consecuencia, la población saharaui continúa viviendo a la pobreza y marginalidad en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Los autóctonos saharauis se empeoran cada día sus precarias condiciones de vida, mientras los recursos naturales del Sáhara Occidental, de conformidad con el derecho internacional, están bajo o deben ser bajo la soberanía permanente del pueblo saharaui, continúan siendo saqueados, explotados ilegalmente por el Estado marroquí y sus socios occidentales, sin que el pueblo saharaui pueda disfrutar de sus riquezas, y el futuro de nuestros hijos sigue secuestrado. El empeoramiento de las precarias condiciones de vida, por un lado, y la alarmante situación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental, por otro lado, ocasionan en los civiles saharauis una sensación de desesperanza hacia su futuro y constituye un catalizador de una posible respuesta violenta por parte de la población que podría desestabilizar la paz en el norte-oeste del continente africano. Señoras y señores, honorable audiencia, desde el alto el fuego implementado el 6 de septiembre de 1991, el pueblo saharaui lleva a cabo una lucha civil mediante la resistencia pacífica para alcanzar su derecho a la libre determinación y a la independencia. Una lucha en la que nunca recurrió a acciones violentas o de naturaleza terrorista contra el Estado de Marruecos, ni tampoco contra los marroquíes que residen en el Sahara. La población civil saharaui siempre ha preferido confiar en el derecho internacional y el apoyo de la comunidad internacional para exigir el respeto de sus derechos legítimos. El pueblo saharaui es portador de un mensaje de paz y tolerancia, siguiendo camino de los grandes líderes de los movimientos contemporáneos de liberación nacional como Mahatma Gandhi o Nelson Mandela,
que han llevado a sus pueblos a la victoria con sus llamamientos a la resistencia pacífica. Queridas amigas y amigos, estas violaciones y abusos de los derechos humanos cometidas por el Estado marroquí contra los civiles saharaui constituyen una evidencia de que el gobierno de Marruecos no ha mejorado en absoluto la situación de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, a diferencia de lo que se establece en la resolución 2091 de 2013, aprobada por el Consejo de Seguridad, en la que se pide la mejora de la situación de los derechos humanos en el Sáhara, la elaboración y aplicación de medidas independientes y creíbles para asegurar el pleno cumplimiento de los derechos humanos, teniendo en cuenta las obligaciones del derecho internacional y la promoción y protección de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, y que estipulan los compromisos del Reino de Marruecos, en particular la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2008 y reiteradas en 2012 en el dossier del Grupo de Trabajo sobre el Informe Periódico Universal de Marruecos. Este clima de feroz represión contra la población civil saharaui y de empeoramiento de las condiciones de vida y de falta de respuesta internacional u complicidad, sería más exacto decir, es caldo de cultivo para una respuesta violenta por parte de la juventud saharaui, desesperada y oprimida. Sería muy triste ver que en los próximos años los jóvenes de mi país, frustrados, utilizan la violencia para exigir el respeto de los derechos legítimos del pueblo saharaui. La juventud es el futuro, es la esperanza, y por eso apelo a la comunidad internacional y a través de vosotros todos a actuar sobre la alarmante situación de los derechos humanos en mi país, el Sáhara Occidental, y para que mi pueblo pueda ejercer su derecho legítimo a la libre determinación y a la independencia. Señoras y señores, queridos amigos y amigas, para salvar a los civiles saharauis de los horrores de la represión de las autoridades marroquíes y asegurar que mi pueblo pueda disfrutar de sus derechos legítimos, mi organización CODESA ha pedido reiteradamente el establecimiento de un mecanismo de la ONU que se encargue de supervisar los derechos humanos en el Sáhara Occidental, la aplicación y el cumplimiento de los convenios internacionales relacionados con el saqueo y la explotación de los recursos naturales y de garantizar el disfrute del pueblo saharaui de su derecho a la libre determinación, de sus derechos a decidir libremente el futuro del Sáhara Occidental. Frente a la demanda del establecimiento de un mecanismo de la ONU responsable de la supervisión de los derechos humanos en el Sáhara Occidental, que se ha convertido en una bandera del movimiento civil internacional de apoyo al pueblo saharaui, se ha alzado la voz de algunas grandes potencias que se oponen a la voluntad de la comunidad internacional. La oposición de estos grandes poderes cada año ha impedido que vea la luz una resolución del Consejo de Seguridad favorable a la creación de un mecanismo de la ONU responsable de la supervisión de los derechos humanos en el Sáhara. Marruecos, lamentablemente con el apoyo de estas potencias mundiales, en particular Francia y España, sigue mostrando y ejerciendo su negativa a cumplir con el derecho internacional y por lo tanto permitir al pueblo saharaui que pueda ejercer su derecho a la libre determinación. El silencio de los gobiernos democráticos, el mutismo de los estados
que no expresan el apoyo que todos ustedes se manifiestan ante lo que está teniendo lugar en el Sáhara Occidental respecto a las graves violaciones de los derechos humanos y al continuo pillaje de sus riquezas, no puede tener otra interpretación que el ciego seguidismo de una propaganda sin valor alguno y la desvinculación de los lazos históricos. La violencia que Marruecos ejerce contra el pueblo saharaui no puede ser ocultado por los medios de comunicación internacionales, puesto que silenciar la barbarie se entiende como complicidad con la misma. Señoras y señores, ¿qué pasará este año con la integración de España como miembro no permanente en el Consejo de Seguridad? ¿Cuál será la posición del gobierno español cuando volvamos a reclamar que la ONU proteja a las víctimas y supervise el respeto a los derechos humanos en el Sáhara Occidental? Estoy segura de que los pueblos de España apoyarán al pueblo saharaui una vez más. Y aunque la fractura entre el gobierno español y su ciudadanía impida que ese apoyo se traslade a las instancias competentes y cumpla su objetivo, es para nosotros un apoyo muy importante, imprescindible, y será un bálsamo que curará nuestras heridas provocadas por los golpes del ocupante y sus cómplices. Señoras y señores, estoy también segura que este apoyo y solidaridad de los pueblos de España con el pueblo saharaui que lucha por la paz y la libertad tendrá resultados positivos. Quiero que se conozca la situación de los derechos humanos en mi país, el Sáhara Occidental, y las preocupaciones de mi pueblo. Y en este marco de cultura y formación que significa la Universidad de Jaén, estoy convencida que la observancia y estudio de los derechos humanos en el mundo, en particular en mi país, es una materia esencial. Y por ello invito a los jóvenes de esta Universidad de Jaén, de Andalucía y de toda España a que visiten mi patria y que se trasladen a nuestras ciudades, convivan con nosotros, con nuestro pueblo, a que se conviertan en ojos de la comunidad internacional y se sumen a la voz de reivindicación de mi pueblo. Porque, como decía antes, los jóvenes son el futuro, y aprender la cultura de la paz nos ayudará a construir un mundo de paz. Sigo, como siempre, queriendo vivir con dignidad, queriendo que mi pueblo viva con dignidad, y sé que juntos podremos lograrlo. Tenemos la legitimidad y la justicia de nuestro lado. Quiero darles las gracias por estar hoy aquí recibiendo mi visita, compartiendo este momento tan especial y significativo, dándome una vez más su cariño y apoyo para el pueblo saharaui. Andalucía con el Sáhara Occidental. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.